decía entonces que estábamos viendo la operatoria con fracciones, pero desde el punto de vista de transmitir el conocimiento al estudiante y después ya sobre eso mismo ya poder enseñarle las mismas, algunas propiedades, ¿cierto? Que son las que seguramente después va a estar utilizando para resolver ciertas situaciones y que de manera abstracta no son simples de comprender si es que primero no somos capaces de eh, llevar el concepto de fracción y la operatoria que se hace con fracción al estudiante de una manera simple, eh, concreta, y que pase por distintos aspectos del aprendizaje. Pase por lo concreto, ¿cierto? Lo simbólico, lo pictórico. Voy a ir resumiendo un poco todo eso en las clases que hemos hecho. Recordar que ayer estuvimos hablando de que las fracciones, siguiendo el hilo de algún guión metodológico que usted pueda crear, eh, sobre todo para estudiantes que son de niveles más pequeños, los guiones son importantes, tanto en lo que conlleva la creación como lo que va dentro del guión, que sea coherente, matemáticamente hablando, ¿cierto? O sea, la historia puede ser entretenida, pero si estamos enseñando mal, o si los profesores están enseñando mal, los profesores o profesoras, entonces esas cosas hay que cambiar. Habíamos conversado acerca de la suma, ¿cierto? Suma de fracciones y la resta también, ¿cierto? Y la suma de fracciones básicamente decía que si queríamos que 2/5 y 5/10 se sumaran, ¿cierto? Era como se casaran, ¿cierto? Entonces tenían que tener cumplir cierta condición. Y esa condición que tenían que tener eh, mismo denominador o mismo pantalón, no importaba la camisa. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque en la iglesia, cuando se fueron a casar, entonces el cura, no sé, tenía esa idea y, bueno, había que cumplir nomás, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Bueno, el estudiante tiene que ser capaz entonces de buscar la manera de cambiar el traje de 2/5. ¿Por qué de 2/5 y no de 5/10? Porque 2/5 es más pequeño respecto al denominador, ¿ya? Y entonces podemos hacer de que, de alguna manera, aplicando una amplificación, pueda acercarse el denominador 5 al denominador 10, independiente de lo que vaya pasando arriba, ¿cierto? En el numerador o en la camisa. Y bueno, rápidamente iba a buscar un atuendo que le convenía, que en el fondo era, no me acuerdo cuánto usamos, pero que era 4/10, parece. Bueno, 4/10 sigue siendo 2/5, ¿sí? Entonces es la misma persona, solamente que se cambió ropa, pero se pueden casar porque tienen igual. Y entonces usted lo que crea en el estudiante con eso es, más que sea una historia entretenida o fome, no importa, pero eh, lo que hace es crear una necesidad en el estudiante metodológica, matemática, de, o si se queda con lo metafórico, de buscar entonces pantalones iguales, no importando las camisas, o si se queda con lo concreto, lo matemático, lo más práctico, entonces igualar los denominadores. ¿Mm? Independiente de con lo que se quede, va a ser el mismo procedimiento. Así que 9/10 incluso sería el resultado, puede ser un hijo, qué sé yo. ¿No? Ahora, de todas formas, no siempre es tan fácil, ¿cierto? Porque si le decimos ahora que
que 5 medios y 7 quintos se quieren casar en la misma iglesia, con el mismo cura, bueno, van a tener que igualar los pantalones. Este denominador más pequeño va a ir a buscar su traje, pero ya al poco andar, es decir, al amplificarlo por 2, se está acercando al denominador 5, ¿cierto? Bueno, va a tener que hacerlo por 3. Y se pasó del denominador 5. Bueno, pasa que en ese caso, entonces, hay que seguir, hay que continuar. Buscando más trajes. Entonces, el estudiante, bueno, cuando pase eso, usted o el profesor o profesora tiene que ser capaz de hacer que el estudiante siga buscando. Porque inmediatamente va a decir, bueno, de 4 a 5 y después a 6 me pasé. ¿Sí? Entonces, hay que decirle que busque unos 2 o 3 trajes más. ¿Qué podría hacer? 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, ¿cierto? Bueno, para resumir un poco el por 5. 25 y 5 por 2, 10. Ya. Entonces, bueno, hay que ayudarlo a que busque distintos trajes o distintas fracciones equivalentes. ¿Ya? Pero el estudiante va a decir, pero me estoy alejando mucho de este denominador. ¿Ya? Bueno, en ese instante, entonces hay que decirle que a veces la idea cuando nos pasamos del denominador al cual estamos buscando, o de los pantalones que estamos buscando, nos pasamos. Entonces hay que buscar muchos más trajes, unos 3 o 4 trajes más. ¿Para qué? Para que ahora el 7 quintos también haga su parte, ¿cierto? Bueno, puede quedarse mirando nomás. Va a tener que también ir a cambiarse ropa. ¿Ah? Pero va a tener que buscar solo un traje porque ya tenemos mismo denominador o mismo pantalón, fracción equivalente. Entonces 25 décimos, el único problema es que va a ir muy abrigado nomás, pero 14 décimos se va a poner un traje distinto, sigue siendo 7 quintos, pero ya se pueden casar. 25, 35, 39, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos que lograr los estudiantes, que sean capaces de hacer eso, ¿ya? Con las fracciones, sobre todo a este nivel, ¿ya? Profe, Después ya cuando van avanzando, usted ya le puede enseñar entonces el resto. Dígame. 29 creo, profe. 25 más 14, 35, 39. Es que es un 25, Ah, ya. de ahí. Eh, y el otro es 14. Ya, entonces bueno, ahí tenemos. ¿Y qué pasaba con la resta? Bueno, pasaba con la resta algo similar con la suma, ¿sí? El problema es que aquí hay que deshacer aquello que se estaba generando aquí en esta ceremonia. Entonces, bueno, en la resta, esto es para que el estudiante de manera vaya un poco explorando, ¿cierto? Esto es exploratorio, ¿cierto? Bueno, entonces uno le dice, si en la suma se van a casar, ¿qué pasa en la resta? ¿Ya? Entonces el estudiante va a decir, bueno, sí, vamos a ver 5 sextos y ahora tengo que restarlo con 3 cuartos, por ejemplo. Entonces tengo que buscar fracciones equivalentes para estos dos. ¿Ya? Ahora, bueno, si usted puede partir por uno más fácil, 5 tercios y no sé, 2 novenos, por ejemplo. Bueno, pues 3 por 5, 15, ¿sí? ¿Ya? Entonces sí, el 5 tercios va a buscar un traje y dice, bueno, 5 tercios por 3, 3 por 3, 9 y 5 por 3, 15.
Ya, ahora sí, pueden ir, pero el problema es que aquí se tenían que restar, entonces algo va a pasar aquí. Entonces, donde hay 15, ¿puedo restar 2? Sí, ¿cierto? Entonces este se transforma en 15. Noveno, ya vamos, para no estar escribiendo tanto. Entonces ahora hay que restar. Entonces, ya los denominadores dan lo mismo porque los igualamos. Entonces, esa es la gracia de esto, que nos despreocupamos de eso. Sabemos que el denominador sigue siendo 9, porque si en vez de 9 dijera, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? 15 porotitos menos 2 porotitos son 13 porotitos. Y sigue siendo así. ¿Ya? Pero pasaba entonces este tipo de número. En algunas ocasiones nos íbamos a topar con situaciones en que no se podía hacer la diferencia, hasta no conocer otras propiedades de los números y en el fondo otros conjuntos numéricos, ¿cierto? ¿Ah? Lo que pasaba con 5 décimos, y me parece que lo vimos, menos 3 quintos. Entonces, bueno, en este caso el de menor denominador va a cambiarse ropa y por 2. 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. Así que se transforma en 6 décimos. Sigue siendo 3 quintos, con lo que digo, en distinta ropa. Y aquí venía el problema, ¿cierto? Donde hay 5 no puedo restar 6. Donde hay 5 no puedo restar 6. Así que ese problema quedaba ahí hasta, bueno, si usted quiere o si los profesores quieren generar ese problema en el estudiante, está bien, pero no le va a dar solución en el momento, ni tal vez la solución no va a estar tan cerca, en tiempo me refiero, ¿cierto? Porque hay que seguir viendo otros contenidos antes de pasar a los números enteros. Así que no vale tanto la pena llegar a eso. Pero sí puede que algún estudiante genere algún problema donde, por ejemplo, este mismo, ¿eh? Uno siempre tiene que decirle que el minuendo y el sustraendo tienen que estar en cierto orden, porque claro, si él coloca 2 novenos menos 15 novenos, donde hay 2 no puedo restar 15, ¿ya? Pero claro, en rigor tendría que haberlo puesto así. Entonces se puede hacer, pero es que tampoco entiende el concepto de los signos tan acabadamente, ¿cierto? Entonces por eso uno tiene que fijarse bien en la resta, sobre todo acompañar más al estudiante, ¿no? La suma no, la suma. Pero sí a veces es bueno ponerlo en esos aprietos, ¿no? A ver qué sale. A veces salen conclusiones bastante interesantes, que uno no se imagina que los estudiantes que lo están entendiendo a ese nivel. Uno piensa que están extendiendo, pero más o menos, ¿no? Pero no es así. Muchos están extendiendo bien el concepto, incluso van más allá. Bueno, ¿qué pasaba en el producto? La multiplicación, ¿sí? Bueno, para el producto, en este caso, no se necesita ni iglesia, ni nada, ¿cierto? Ni cura, bueno, se necesita un orden, no se necesita, no se necesitan muchas condiciones. ¿Ah? O sea, por ejemplo, si 7 quintos y 6 cuartos, como ya dijimos que las fracciones tenían esta característica de ser personas, si se encontraban y querían multiplicarse, entonces lo podían hacer en cualquier parte, en cualquier lugar, da lo mismo. Siempre que el resultado de esa multiplicación conservara aquello que nosotros le dijimos que era muy importante, que tuviera una camisa y tuviera un pantalón, y estos camisa y pantalón no podían mezclarse. O sea, yo no puedo mezclar 7 con 4 porque estaría mezclando una camisa y un pantalón y después otro pantalón con otra camisa distinta. Entonces no corresponde. Tengo que, si voy a multiplicar, siempre tiene que ser
con los iguales, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores, y para obtener, ¿qué cosa? Un nuevo integrante de esta familia de las fracciones, y este integrante tiene que tener camisa y tiene que tener pantalón, no puede tener una mitad camisa, mitad pantalón arriba, mitad camisa, mitad pantalón abajo. No corresponde, nadie se viste así, ¿cierto? Entonces, esas, estas consideraciones, si bien es cierto, resultan un poco triviales, pero es bueno que el estudiante las considere. Y eso no se le va a olvidar, ¿ya? Además, ¿qué pasaba con la división? Aquí es más complicado porque uno sabe que si voy a dividir, por ejemplo, 8 quintos dividido en 3 séptimos, yo sé que, bueno, estas fracciones van por la calle, se encuentran y no quieren sumarse, no quieren restarse, tampoco quieren multiplicarse, sino que quieren es dividirse. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para que entienda eso ahora el estudiante? Porque aquí lo que tiene que entender el estudiante es que va a tener que multiplicar igual. 8 quintos por el inverso de 3 séptimos, que son 7 tercios. Entonces, ¿cómo le explicamos eso para que uno que lo entienda y otro que lo recuerde? Aquí hay dos cosas bien importantes, que son el símbolo de la operación de división y la segunda fracción, que es en este caso 3 séptimos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí entonces le decimos que la división hay una particularidad donde estas fracciones ya no tienen que ir a la iglesia ni nada de eso, sino que tienen que ir a un lugar más entretenido. Puede ser, no sé, un circo, por ejemplo. ¿No? ¿Qué pasa en el circo? Bueno, el circo a lo mejor, o en cualquier parte da lo mismo, el cine, por ejemplo. Al cine, coloquemos algo más. Tienen que ir al cine, las fracciones. ¿Y cómo es el cine adentro? Ustedes le dicen, niños. El cine es oscuro. Llegaron un poco atrasado a la película. Entonces, 8 quintos entró a la sala de cine y alcanzó a sentarse bien, sin problemas. Siempre el que entre primero va a entrar y no va a tener problemas. Pero el que iba atrasito, 3 séptimos, entró y como estaba tan oscuro, se tropezó, qué sé yo, que quedó al revés. ¿Ya? Quedó al revés. Y más encima, donde estaba tan oscuro, entonces estos dos puntitos de división, se perdió un puntito y quedó solo uno. Y listo. ¿Qué hay que hacer, niños? Entonces, multiplicar. ¿Qué cosa? Ya sabes multiplicar. Camisa con camisa, pantalón con pantalón. Y obtiene el resultado. ¿Ya? Bueno, es una manera de. Si usted quiere, inventa lo que sea. No es lo mismo, sí. Pero es una manera de. Fíjese que estudiante no se lo olvida. Pero si usted se lo enseña directamente, o si los profesores están cometiendo el error de enseñar directamente, bueno, no es un error, sino que más bien es una metodología demasiado tradicional donde uno enseña directamente las propiedades y después le dice explique las propiedades, no está pasando, está pasando por lo, ni siquiera por lo concreto, está pasando directamente a lo abstracto. Entonces no podemos pedirle eso, menos a los chiquillos de hoy día. ¿Ya? Porque hoy día las distracciones en las dimensiones de la vida de un estudiante son muchas. ¿Mm? Usted puede toparse con niñas en octavo que a lo mejor van a ser mamás. ¿Ya? Chiquillos que en séptimo cuidan, trabajan al verano, que llegan a la casa y llegan a cuidar a los abuelitos, a los hermanos chicos, mientras los papás están trabajando, la mamá, obviamente de familia uniparental, ¿cierto? Y con todas los problemas, las falencias, eh, todo lo que pasa con los estudiantes respecto de sus carencias. ¿Ya? Entonces, más encima, que la escuela sea poco amable, en el sentido de que usted quiere que el estudiante avance, obvio, ¿cierto?
Yo quiero que mi estudiante avance. No puedo no querer otra cosa, ¿no? Pero avance al ritmo de él o de ella, ¿sí? Y dentro de las condiciones y sus capacidades. Porque además tenemos en la inclusión, nos dice que tenemos que ser no solo tolerantes, sino que más bien cambiar el diseño de nuestras clases a diseños que sean realmente integradores de los estudiantes y las estudiantes. Bueno, eso podríamos decirlo, ¿cierto? Y ahí podemos resolver. Entonces más de alguno va a decir, ah, profe, entonces para dividir hay que multiplicar. Claro que sí. Para dividir hay que multiplicar. Claro que sí, ¿ya? Entonces, ¿para qué se divide si hay que multiplicar? Bueno, esa es una típica pregunta, ¿no? Y claro, eso, el trasfondo tiene que ver con lo que uno está haciendo con la segunda fracción, ¿cierto? ¿Qué le estoy sacando o qué le estoy agregando a la fracción original respecto de la fracción que lo divide? ¿Ah? Eso uno lo entiende, pero es difícil a veces explicárselo a los chiquitos. Bien. Bueno, una vez que los estudiantes ya son capaces de comprender estos conceptos, entonces usted puede aplicar entonces problemas que tienen que ver, como ya habíamos dicho, por ejemplo, parte de un todo, ¿cierto? O sea, habíamos dicho, por ejemplo, m partido en n. ¿Qué significaba eso? No sé. Ahora ya que se conoce el concepto de fracción, tal vez ya es posible que empecemos a representar estas situaciones un poquito más de una manera más abstracta, ¿cierto? Porque ellos ya entienden ya el concepto. Entonces, ¿qué es m partido en n? Entonces, m partes de un todo que a su vez se ha dividido en n veces, ¿cierto? M partido en n. Bueno, más bonito. Entonces, m partes de n veces. M parte n veces, ¿cierto? Y bueno, siempre hay que ir recordando que m partido en n es lo mismo que m dividido en n, donde el resultado es q con resto r. ¿Sí? Esa es la expresión, digamos, general que el estudiante no tiene que olvidar. Entonces, cuando decíamos, bueno, yo quiero utilizar la fracción como unidad de medida, ¿qué habíamos dicho de esto? La unidad de medida, bueno, habíamos dicho que la fracción, si la podíamos utilizar como unidad de medida, como razón de cambio, que son bien utilizadas. En el fondo, por ejemplo, habíamos dicho unidad de medida, ¿cierto? Habíamos dicho, no sé, parece que tiempo, masa, volumen, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué Longitud. significa? Longitud, ¿cierto? O sea, yo quiero no sé, masa, por ejemplo. Quiero comprar 3/4 de kilo de pan. Anda, cómprate 3/4 3/4 de pan. ¿Cuánto quiere 3/4? ¿Cuánto quiere? 1 kilo. ¿Cuánto quiere? No sé, 1 kilo y 3/4. No sé. Fracción. ¿Ya? Volumen, no sé. Medio litro de bebida. O sea, se tomó medio litro de bebida. Imagínate. ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene 1 litro? Muchas, ¿cierto? Entonces, esto se expresa a partir de un patrón, que es el litro, que es el kilo, que es el tiempo, debe ser la hora. ¿Cuánto demoraste? 3/4 de hora.
3/4 de hora aquí parado. ¿Te fijas? Entonces, fracciones que se pueden utilizar en base a un patrón. ¿Ya? ¿Para qué es esto, jóvenes? Para que ustedes generen problemas, situaciones problemáticas para el estudiante, pero que tienen que ver con su realidad. ¿Ya? Ahora, no es que lo van a generar ustedes, pero sí algún día tienen que trabajar con profesores de básica o capacitar profesores de básica. Hay que tener claridad sobre esto. Se trabaja sobre un patrón. Y lo otro que tiene la unidad de medida es que es estática. ¿Ya? Ese patrón es estático para poder darle para poder generar un problema. No así la razón de cambio. La razón de cambio no es estática, o no, generalmente no lo es. ¿Cierto? Porque, ¿qué decíamos nosotros de la razón de cambio? Que era una razón. Por tanto, ¿qué es lo que era una comparación? ¿Cierto? ¿Una comparación de qué? De dos cantidades. ¿Respecto de qué cosa? ¿O por medio de qué? Comparación de cantidades. Vamos a ponerle dos cantidades. ¿Por medio de qué cosa? De un cociente. Un cociente, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero que es estático? Que cuando uno cambia, que puede tener implícita dos dimensiones, ¿cierto? No sé, por la velocidad. Puede tener, de hecho, tiene implícita, ¿no es cierto?, las dimensiones de longitud respecto del tiempo. Entonces, si una cambia, la otra también cambia. O al revés, ¿no? Puede que cambien en proporciones distintas, directamente o inversamente. Eso va a depender de en qué posición está, numerador, denominador. Pero no es necesario explicarle eso. Lo importante acá es que para los problemas que se pueden crear, ¿cierto? No sé, una velocidad de 78 kilómetros por hora. ¿En qué? En una hora, 78 enteros. Es una fracción, ¿no? Pero puede ir cambiando. ¿Qué pasa en 2 horas entonces? ¿O qué pasa en 3 horas? ¿O qué pasa en 5 horas o 5.5? Bueno, no quería escribir decimal porque no hemos llegado hoy, pero ¿qué pasa en 5 horas y media? ¿Ya? Entonces, son situaciones que se pueden ir dando y que pueden ir cambiando a medida que nosotros podemos darle en los mismos problemas para que el estudiante los resuelva y además vaya analizando o reflexionando y resolviendo estos problemas, ¿ya? Voy a escribir más acá. Y bueno, habíamos dicho, vamos a poner aquí, entonces, si tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una fracción A partido en B, ¿sí? Puede ser, y C partido en D, ¿ya? Dos fracciones. Entonces, de esta misma relación, de esta misma razón, entonces si A partido en B es igual a C partido en D, ¿qué cumple esto? Si eran equivalentes. Se cumple que A por D es lo mismo que C por B. Y entonces fíjense que de la fracción equivalente y de la razón de cambio, que es una forma de utilizar fracciones, podemos llegar a empezar a trabajar con las proporciones, ¿cierto? Que es otra forma de aplicar las fracciones, pero a un nivel donde el estudiante tiene mayor capacidad cognitiva, es decir, estamos hablando de séptimo, octavo, ¿no? Entonces, es un tema especial porque
ustedes siempre que lleguen, tomen estudiantes de séptimo, bueno, de octavo, perdón, que vayan a primero medio, cuando llegan a primero medio, lo primero que tienen que hacer ustedes es saber si comprenden el concepto de razón, proporción, fracción, aparte de todo lo algebraico, y aparte de todo lo aritmético que significa los números, los conjuntos, qué sé yo. Pero lo que tiene que hacer usted es, si quiere avanzar en el álgebra, es imprescindible que manejen esto, ¿ya? Para eso, en el fondo, tienen que conocer un poquito o acordarse de las algunas propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, del producto. Si nosotros decíamos una fracción p partido en q y la multiplicamos por m partido en n, ¿cuál era el resultado de eso? Entonces le preguntamos a los estudiantes. No es necesario que ellos van a entender que no hay números sobre los cuales realizar una operación. Entonces, tienen que ser capaces de llegar a esto. O sea, el solo hecho de hacer eso, ¿ya? A usted le dice si este estudiante o esta estudiante comprende el concepto. Incluso aún más, si yo le digo P partido en Q por N partido en N, ¿qué le estoy diciendo? ¿Ya? Ahí le estoy diciendo que multiplique. Aquí le estoy diciendo que más que multiplicar, tiene que amplificar. ¿Cierto? Y ahí se va a acordar. ¿Se acuerda que queremos cambiarle los pantalones pero tenemos que hacerlo tanto en el numerador como el denominador, qué sé yo? Se va a entender que n amplificar. Entonces, n es una constante. ¿Cierto? Bueno, y en base a esto mismo, entonces nosotros podemos decir, ya, mira, ya que comprende eso, entonces podemos mostrarle algunas propiedades. Respecto del producto. ¿Qué pasa ya entendemos ya que m partido en n por p partido en q es igual a p por m partido por q por n. Fíjate que lo escribí de otra manera. O sea, no respeté el mismo orden que había acá. ¿Cómo se llama eso, profe? Conmutatividad. O sea, puedo cambiarlo, ¿cierto? Y si usted quiere le deja expresado el puntito, ¿no? Si quiere nomás, no. Puedo cambiarlo entonces de posición porque el orden no altera el producto, ¿cierto? El orden de estos factores no altera el producto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tengo ahora vamos a ir entonces, ¿qué pasa si tengo P partido en Q por M partido en N y por A partido en B? ¿Qué puedo hacer con eso? Todo está en producto acá. Entonces lo que podemos hacer es asociar. Asociatividad. ¿Sí? Podríamos decir que P partido en Q por, o bueno, si usted le quiere, por M partido en N por A partido en B es lo mismo entonces. ¿Sí? Se pueden asociar, claro que sí. Siempre que mantengamos las fracciones intactas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar todo en producto, entonces no hay problema en que hagamos eso. Bueno, sí, entonces, ¿y qué pasa con esto? Por 1 partido en 1. ¿Y cuánto es 1 partido en 1? Es un entero, un pan de a kilo. Por 1, ¿cierto? Ese 1 grande que uno dibuja, un entero. ¿Y cuánto es eso? Eso es P partido en Q. Entonces, esta propiedad es del elemento neutro. ¿Sí? Y si hay elemento neutro, tendría que haber elemento
absorbente. ¿Sí? O sea que P partido en Q, ¿por qué lo voy a multiplicar para que se absorba? Por 0. Por 0, pues, ¿cierto? Por 0. Y bueno, tal vez acá pueda hacerlo, ¿no? Bueno, elemento absorbente. Y si tenemos, en este caso, por ejemplo, M partido en N por N partido en M, o si te quiere P partido en Q, por Q partido en P. Bueno, ahí hay que dejarlo solo al estudiante, hay que darse cuenta solo lo que va a pasar ahí. Bueno, algunos lo van a expresar así, po. M por N, N por M, P por Q, Q por P. Y pueden estar así harto rato, ¿eh? Ahí. Bueno, tenemos que decirle que este es el elemento inverso. Y ahí entonces podemos entrar a enseñarle que existe la posibilidad de que M por N partido por N por M se transforme en 1 partido en 1, porque también tenemos que decir que no puede quedar al reducir la fracción o al simplificar, no puedo dejar fracciones, tanto el numerador como el denominador, en 0 si es que estoy simplificando, ¿no? Puede pasar respecto de alguna operatoria, pero siempre que simplifico tengo que explicarle que cuál es la división de n dividido en n, que es lo mismo que 2 dividido en 2 me da 1, ¿cierto? Entonces no me da 0, entonces no puedo dejar un 0 acá. Claro, desapareció todo, quedó en 0. No, porque matemáticamente no está pasando eso. ¿Qué está pasando? Estoy dividiendo. Y al dividir, el resultado es términos iguales, el resultado es 1. Por eso me queda 1 partido en 1. Entonces, elemento inverso. O sea que el inverso me puede ayudar a resolver alguna situación. Pero ahí se lo estamos mostrando. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la distribución, por ejemplo? ¿Ya? Si le decimos P partido en Q, por M partido en N más A partido en B. Entonces, ahora sí podemos distribuir. ¿Y cómo lo distribuyo? Término a término. ¿Sí? P partido en Q por M partido en N más P partido en Q por A partido en B. Perfecto. Y ahí, bueno, puedo ver si es que puedo aplicar alguna de las otras que ya vi, ¿no? Y entonces ahí le explicamos, bueno, ¿se acuerdan cuando las fracciones iban al cine y decían, oye, quiero ir al cine? Entonces, para ir al cine tenemos que dividirnos. Ya, perfecto. Ya, vamos a entrar al cine. ¿Qué pasó en el cine? Entró la primera, entró derechita, pasó la segunda, quedó invertida porque se cayó, qué sé yo, estaba muy oscuro, y se perdió uno de los puntitos, por tanto quedó solo multiplicado. Pero ahora se lo estamos explicando de manera abstracta. Esta es la regla algebraica. Entonces es una regla, pero no era un chiste, no era una broma, ¿cierto? Perfecto. Y bueno, ahí usted puede, no sé, agregar más si quiere, no sé, interpretar el número mixto, ¿cierto? O sea, n partido en m, o bueno, al revés, ¿cierto? Para que m partido en n. ¿Cómo interpretamos el número mixto? ¿Cómo lo habíamos interpretado? Un número entero que acompaña la fracción Ya, escribámoslo algebraicamente. sería A
Ya, una A. Y la fracción m partido n. Mismo M. Sí, Así. ¿Estará bien? o b partido c. ¿Se acuerda lo que dijimos? Bueno, ya, B partido C. O sea que aparece otra fracción. Porque no debería llevar el mismo denominador. Claro. Mm, Por eso lo habíamos expresado, habíamos dicho una cosa así. Un Q o un R partido en N. ¿Cierto? ¿Y qué era Q, qué era R, qué era N, qué era M? ¿Se acuerdan? El dividendo, el divisor, el cociente, el resto. Bueno, son formas, ¿ah? Si usted quiere cambiarlo, está bien, pero siempre tiene que tener una relación, algo que tiene que tener una relación matemática que sea correcta. Por eso no podemos colocarle cualquier fracción. Puedo decir M partido en N y yo decir, pero esto puede ser, no sé, un A, ya, un A, bueno, eh, partido por un C, por un D, me tincó. No, porque entonces va a decir, pero ¿cómo? O sea, se supone que los números mixtos llevan el mismo denominador. Puede cambiar acá, ¿cierto? Y eso está por la división que yo puedo hacer, porque acuérdense que un número mixto es una división, ¿cierto? Que se hace y después se escribe como tal. Bueno, reglas que podemos ir trabajando con las y los estudiantes y que es bueno que las comprendan, pero ya una vez que usted fue capaz de enseñarle todo lo anterior de una manera que ellos les es más fácil ahora comprender esto porque ya entendieron lo anterior, aquello que fue metafórico, aquello que pasó entre por lo concreto, ¿cierto? Entre historia y cosas, bueno, ahora se lo estamos explicando de manera abstracta y por tanto su mente le va a ser más fácil reflexionar sobre esto, ¿ya? No al revés. Bien, vamos a un break de 10 minutos y volvemos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ya, profe. Ya, Sí, profe. 10 minutos. Son 3:21, bueno, a las 3:31.
Bien, continuamos. Tenemos acá. Perdón, vamos a... Ahí sí. Ya. ¿Estamos de vuelta, jóvenes? Señoritas. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la Sí, guía? profe. Ya. Bueno, aquí dice clase 9, ¿ah? No se guíen por eso. Pero no hay problema. Subí unas guías de fracciones, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el uso de diagramas, ¿ya? Y esta que en el fondo es un poco un resumen de la misma, ¿ya? Pero esta viene con operatorias, la otra es más que nada representar fracciones, ¿no? Aquí viene ya con operatoria de fracciones, que es lo que estábamos un poco analizando. Entonces, miren, hacer 3/4 menos un sexto no tiene mucha complicación, ¿sí? Pero ¿cuál es lo importante? Que dice, inventa problemas cuya solución puede ser obtenida mediante las siguientes operaciones. 3/4 menos un sexto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que aplicar un poco esto que están trabajando. Entonces, aquí, ¿qué problema podríamos inventar para que un estudiante pueda resolver esta diferencia? ¿Ya? Entonces, dice un problema. Por tanto, si es un problema, debe tener datos mediante los cuales, al obtener los datos, pueda llegar a 3/4 y un sexto. Y además debe tener una frase o una palabra que asocie la operación que hay que realizar. ¿Qué problemita se le ocurre? Después tenemos 3 enteros un medio menos 3/4. 3 enteros un medio. ¿Con qué podríamos asociar 3/4 y un sexto? Puede ser, por ejemplo, 3/4 de fruta. Sí, Si voy a la feria, perfecto. 3 ya, cuartos ya, 3/4 de un kilo, por ejemplo, algo así. claro, sí, Ya, puede ser. Y un sexto puede ser de lo mismo, solamente que Las podríamos, frutas. claro, relacionarlo como que quiso comprarlo en su momento, pero a la vez se lo quitaron, porque a lo mejor se sobrepasó de la cuenta, no sé, pues, puede ser. O al final, o al también, final no quería llevarlo. también. Cosa También. que se compruebe ese menos. Ya, mire, siempre que tengan problemas como para inventar una historia, o un problema en este caso, partan por lo que ya saben. Por ejemplo, la situación esta del panadero, que hacía panes de a cuartos y panes de a sextos, panes de tercios, panes de medios, panes de enteros, ¿se acuerdan? 3 panes de cuartos menos un pan de sexto. ¿Se fija? Algo así, no sé. Con cosas más conocidas, a lo mejor que ustedes mismos ya vieron en la clase. Entonces, el estudiante va a decir, ah, ya, entonces puedo partir por ahí. O sea, no hay problema, o sea, no es necesario que invente algo nuevo. O en este caso, si usted está capacitando profesores, entonces los profesores seguramente ellos van a tener más experiencia en situaciones de los niños, qué sé yo, y ahí pueden sacar más información. Eh, creo que... Ah, pensé que... Ya, ahí sí. Volvemos acá. ¿Qué pasaría con 3 enteros medios menos 3/4?
Profe, yo trabajaría con baldes de agua. Tengo 3,5 baldes de agua, o 3,5 balde de agua. ¿Sí? 3 baldes y medio. Y ¿Sí? Sí, tres, y tres baldes llenos y uno a la mitad, a la podría mitad, sí, ser. exacto. Ujú. ¿Y el otro cuánto es? Y el otro, no sé, con un pastel o una torta El otro es que tres tenía un cuartos. niño, con Sí, tres tres cuartos de cuartos. una torta, después de una fiesta le quedó un niño y le regaló de lo que le quedaba, que era 3 cuartos, le regaló un sexto al hermano menor, no sé. Ah, ya, del anterior. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entiendo. Sí, pues, ¿qué puede hacer? Tortas, ¿cierto? El tema de los pancitos que habíamos dicho. Los baldes con agua llenos, 3 cuartos, medio. Se puede hacer eso, ¿cierto? Puede ser el contenido de una jeringa. Por eso hay que ver volumen o masa o distancias. Estoy a 3 cuartos de, no sé, qué sé yo, de la distancia que puede ser de un parámetro, 1 metro, 1 kilómetro, ¿cierto? Una pizza, ¿cierto? Una pizza que se puede, algo que se pueda trozar, partir. Entonces los chiquillos asocian a trozos del mismo entero, pero está trozado. ¿Fijan? Bueno, y aquí verían varios. 2/6 menos 1/6 más 1/12, o sea, aquí, bueno, 2/5 más menos 1/6 más 1/12, o sea, aquí hay un estudiante que, hacer aquí pueden haber tres personas, ¿cierto? Aquí también, 2/3 más 1/4 más 3/8, 3 personas más. ¿Se fijan? O sea, eh, son situaciones que se pueden dar, que ustedes pueden generar problemas en base a eso. Entonces, claro, la operatoria es trivial, pero el problema es lo difícil, porque hay que crear un problema que tenga relación con aquello que el estudiante conoce y que sea capaz de resolver, que le deje alguna, no solo el hecho de aprender matemáticas, sino que alguna historia que quede en su cabeza como un recuerdo. O sea, eso se llama algo significativo. Después 2. Proponga 2 problemas que se resuelven mediante la multiplicación de un natural por una fracción. Bueno, aquí proponga uno que sea. ¿Qué podría ser? Un problema donde haya que multiplicar una fracción por un natural, o una fracción por un entero. Podríamos, por ejemplo, por una cañería pasan 3 cuartos de litros de agua cada 2 segundos. No sé si serviría así. Ya, sí. ¿Qué más? Y ha pasado 1 minuto. ¿Cuántos litros de agua han pasado? ¿Y cómo lo resolvemos? Se tendría que multiplicar, primero saber cuántos 2 segundos hay en 1 minuto, y luego multiplicarlo por los 3 cuartos que pasaban cada segundo, cada 2 segundos. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, cierto. Tal vez no para un quinto básico, pero sí para un nivel más Profe, yo alto. tengo uno. Sí. Espérese un poquito. ¿Quién me habló? ¿El joven? ¿Cómo se llama? Yo, Luis, ¿Luis Luis cuánto? Pinto. Luis Pinto. Pinto, ya. Dígame ahora. Por ejemplo, profe, basándose en el ejemplo del panadero, por si acaso, yo le digo al panadero, necesito, por ejemplo, a ver, hagamos cuenta, el número entero va a ser un 4 y la fracción podría ser, no sé, a ver, 3/2, ¿ya? Yo le digo al panadero, quiero tanto pan para el viernes, ¿ya? Ya, pasan los días, los días, los días, los días. Llega el día viernes y me dice el panadero, ya, le tengo su pan listo, pero el miércoles le hice 3 medios de pan, mientras que el jueves le alcancé a hacer 4. Entonces me pregunto, ¿cuántos panes llevo yo el día viernes?
No sé si se entiende. Ya, sí, no, sí, yo entiendo, pero ¿cómo? Había dos operaciones. ¿Sí, po? La idea es basarse solamente en lo que hizo el panadero, ¿no? Para saber cuánto pan va a llevar en total. Ya, ¿y cuánto llevaría en total? Hay que multiplicarlo por los días, dice usted. No, pues yo en este caso lo multiplicaría solamente por la cantidad de pan. Pues en este caso, un ejemplo X. El miércoles me hizo, no sé, 4 panes y el jueves hizo, no sé, a ver, 2 tercios. Yo lo relaciono como de esa forma. Ah, usted, ya, bueno. Sí, sí entiendo. O sea, por ejemplo, ya comprendo, sí. Mire, ¿cómo se llama usted? César, Guajardo. Ya, entonces voy a explicar, pero parece que alguien levantó la... Vicente. Sí. Profe, yo haría algo así como un ejercicio de manzanas. Por ejemplo, la mamá de Juanito quería probar las distintas manzanas de la feria y decidió comprar medio kilo en los 6 puestos de feria que vendían manzanas. ¿Cuántas manzanas, o sea, cuántos kilos de manzanas compró la mamá de Juanito? Una cosa así. Y multiplicaría 6 por un medio. Ya, muy bien. Claro, cierto, ahí también está un poquito más un poquito más simple, tal vez, a lo mejor, tal vez al leerlo, ¿cierto? Sí, lo importante aquí es que hay que tener en cuenta el nivel, por ejemplo, de estudiante. Si estamos hablando de cuarto, quinto, sexto básico, entonces no es tan fácil, por ejemplo, hablarle de es decir, hay que ser más explícito en la explicación. Entonces, cuando yo creo, me dicen, proponga dos problemas que se resuelven mediante la multiplicación de un natural por una fracción, entonces lo que primero tengo que hacer es pensar, primer paso, es pensar en qué natural y qué fracción voy a utilizar. ¿Ya? Primero. Segundo, ese natural y esa fracción tienen relación con alguna situación o algo de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces tengo que ver, por ejemplo, el caso de la feria, las manzanas, el caso de los panes y a lo mejor la cantidad de días en que se produjeron panes o la cantidad de panes por día, qué sé yo, por el tamaño, el tema del agua que pasa por una cañería. Entonces, eso segundo, tiene que ver con alguna situación cotidiana del estudiante. Ya, paso 2, paso 3. Esa situación que voy a proponer, ¿ya? Es, es alcanzable matemáticamente por el estudiante respecto a su nivel, ¿cierto? Y paso 4, tengo que yo generar el problema por medio de no tiene que ser un problema muy acabado, se pueden ser unas cuantas palabras donde vayan apareciendo estos factores que le estoy diciendo. Eh, y por último, tengo que ser yo capaz de resolver el problema paso a paso y a la vez resolverlo correctamente y después resolverlo con uno o más de un error. ¿Sí? Hay cosas que, claro, nosotros le decimos, proponga dos problemas a los chiquillos, a los estudiantes. O le vamos a decir a los mismos profesores, proponga dos problemas que se resuelven mediante la multiplicación de un natural por una fracción. Ya, perfecto. Entonces, qué debería ser lo normal? Que generen un problema, pues si son dos, generen uno que se resuelva correctamente y otro que se pueda resolver correctamente, pero la resolución viene con un error. Para que el estudiante también sea capaz de darse cuenta del error, ¿ya? Y corregirlo. ¿Mm? Entonces eso quiere decir que está aprendiendo. ¿Sí? Porque si usted le da todo hecho, el estudiante lo único que hacer es copiar. Entonces, si se da cuenta de los errores, después de que uno estaba correcto, usted le coloca otro idéntico, pero con algunos pasos equivocados, entonces quiere decir que está poniendo atención, que está reflexionando. ¿Mm? Proponga dos problemas que se resuelven mediante la multiplicación de una fracción por un natural. Ya, bueno, es lo mismo, pero por propiedad es lo mismo, ¿cierto? Resuelve el siguiente problema utilizando una representación. Y aquí hay que representarlo. Un agricultor posee una granja en la cual 4/5 de la superficie está plantada con árboles frutales. De esta superficie, 3/7 son naranjos. ¿Cuánta superficie del total está ocupada por los naranjos? ¿Cómo lo representarían? Por un diagrama de área, por ejemplo.
¿Quién quiere explicar eso? Bueno, partimos por el principio. Entonces nosotros le decimos a los estudiantes, a ver, dibujemos en la pizarra, ¿cierto? Pucha, no tengo acá mi lápiz. Voy a buscar para poder, o sea, lo tengo aquí. Vamos a demorar si lo conecto. Bueno, ya. Para la próxima. Dibujemos entonces un área, ¿cierto? Aquí. Qué sé yo, un área de... Un entero, un área cualquiera. ¿Ya? No tengo ningún... ¿Levantó la mano alguien? ¿Vicente? Sí, profe, yo haría una representación, un cuadrado, por ejemplo, y lo dividiría por 35. Igual es cacho, o sea, igual es lata tener que dividirlo por 35, pero No, 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 y, está pin- bien. y pinto por, y bueno, como tengo que amplificar el 3 séptimos Ujú. por 5, ¿qué haría? Que tengo que pintar 15 cuadritos de color naranjo, y ahí eso es lo que tengo representado de lo que está plantado. Ya. Así lo haría yo como esquema, o sea, como un dibujo. Este, veamos si lo podemos hacer aquí. ¿Pueden manipular su mouse acá? No, tiene que ser con lapicito, parece, ¿no? No me acuerdo por qué. Ay, ya, no hice mal. No, no, acá. Están todos, pero no se... bueno, abrir un Jamboard, no quiero. Un cuadrícula, ahí. No, no puedo dibujar, ¿cierto? O mejor estoy dibujando en blanco. Pero, ahí, ahí sí. Y ahí tenemos el entero. ¿Qué le explicamos? Los 4/5. Yo no sirvo para esta cosa. ¿Qué le explicamos de los 4/5? ¿Quién lo quiere hacer? Partir esa como porción, por ejemplo, en 4 o sea, en 5, perdón, y partirla, o sea, perdón, pintarla 4, los 4 cuadraditos. Ya, porque 4/5 es 4 por 1/5, ¿cierto? Sí, ¿Qué significa eso? Que el entero, esto Está bien. lo ven o no, lo ven. ¿Está bien, hermano? Sí, sí, se sí, ve. Ya. sí. No, quieto durmiendo. Mi mamá No, eres tu nona. y mami, ¿dónde está? Está trabajando además mi hijo. Ah, ya. Que tenemos el entero que se dividió en 5. Entonces, 1, 2, 3. Me va a quedar, bueno, 4. Ya. Vamos a borrarle ahí para que no quede tan... Por ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y de esos cuántos ocupamos? 4. 4. Entonces, 4. dije, tengo el lápiz por ahí, pero no lo quiero poner ahora. Y el mouse a mí no tengo tan buen pulso.
Ya, ocupamos 4, ¿cierto? Pero ahora el problema dice, De esos 4, 3 séptimos están. 4 quintas de superficie, de los árboles frutales, ¿cierto? Eso tenía. De esta superficie, 3 séptimos son naranjos. ¿Cuánta superficie del total está ocupada por los naranjos? Bueno, Dividim- uno sabe sí, que esa superficie está ocupada ¿por cuánto? Porque son 3 séptimos, ¿cierto? sí. 3 séptimos. Entonces, quiere decir que ahora tengo que dividir todo esto entero en 7 partes. ¿Mm? Entonces tomo ahí 1, 2, 3, ¿Era solo el entero completo o solo las partes que estaban pintadas? completo. Ah, 7 partes. ¿Y de esas cuántas tengo que ocupar? 3. 3. No. Tengo que ocupar 3 por 4. Ah, Ah, sí. 12. 12, pues, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 7 por 5, 35. Muy bien, porque 7 por 5, 35. Ahí comprobamos, ¿cierto? Sí. Y ahora debemos ocupar 12 de ellas. Bueno, ahí marcan 12 porque yo no quiero marcar 12 aquí, me va a demorar mucho. ¿Ya? Y marcan esas 12 partes que están ocupadas, digamos, por el tema de los naranjos. ¿Ya? Entonces, bueno, hay una representación. Se va a demorar en hacerlo el estudiante, qué sé yo, pero la puede hacer. ¿Ya? Bueno, aquí ya es calcular. Calcular y simplificar es la parte, vamos a decir, sirve mucho la mecánica, ¿cierto? Pero lo importante y más que la mecánica es, antes de llegar a lo que es calcular, simplificar, resolver, es pasar por esto. Por estos problemitas que, si bien es cierto, implican el uso, digamos, de operatoria, pero no necesariamente solamente operar, sino también hay que pensar, reflexionar algo. Y después entonces pasamos al cálculo, que sea. Después se resuelve los siguientes problemas y luego explicita las diferencias y similitudes entre ellos. 4 amigos comparten 5 pizzas equitativamente. ¿Cuánta pizza le toca a cada uno? 4 amigos comparten 5 pizzas. 4 amigos comparten 5 pizzas. Una. ¿Cómo las repartimos? puede ser una cada uno. Y la última se divide en 4. 5 pizzas. ¿Cuánto eran? 4 amigos, ¿cierto? Sí, 4. Ya. 4 personas. Sí, po. 4 amigos. 4 personas. No, no puedo escribir yo. Ya. Bueno, ahí tenemos las 5 pizzas. ¿Cómo lo hacemos? Porque son para 4. Entonces, bueno, son para 4, le va a tocar una a cada uno. ¿Sí? ¿Y qué Eso es pasa un con entero. ya? ¿Y qué Ajá. pasa entonces con la quinta pizza? Claro, Ahí entonces le tocaría un cuarto. al amigo 1 le toca una, al amigo 2 también le toca una, al amigo 3, al amigo 4. ¿Y cuánto le toca a cada uno de estas? ¿Le toca un cuarto? No. ¿Le toca ¿Un quinto? un quinto, pues, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le toca a cada uno en total? ¿Por qué un quinto? Porque el entero lo divide en 5. Perdón, son 4 amigos, ¿cierto? Sí, son 4. Me estoy confundiendo. Déjame volver a leer el problema. Ahí está, acá.
4 amigos comparten 5 pizzas equitativamente. ¿Cuánta pizza le toca a cada uno? Ah, ya, perfecto. Volvemos. A cada uno le toca un entero y un Quinto. ¿Un cuarto o un quinto? cuarto. Ay, porque dice equitativamente, ¿cierto? Equitativamente, sí. Entonces tenemos para el amigo 1, para el amigo 2, para el amigo 3, para el amigo 4. ¿Y cómo lo represento esto en número mixto? Como 5 dividido en ¿cuánto? 4. ¿Cuánto me da eso? 1, ¿cierto? Sí. 1 por 4, 4. A 5, 1. Resto 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a escribir el número mixto? Voy a escribir... Ahí está, po. ¿Se acuerdan que Sería 1, esto es M, ¿cierto? sí. Dividido, por eso que delante cuando un compañero me dijo dividido en N igual a, ¿qué cosa? Q, el cociente, ¿cierto? Con un resto R, ¿sí? Y entonces ahora vamos a escribir el número mixto. ¿El número mixto cómo era? Era Q por R partido en N. Ya. Sería ¿Cuánto? 1 Q por es un cuarto. 1, ¿cierto? 1 un cuarto. Q es 1, Un perfecto. entero, un cuarto. R me dio 1 R también. 1. Y N 4. 4. Ya, por eso que no tiene, no podemos escribirlo de cualquier manera, sí tiene que tener un sentido, ¿se fijan? Según las mismas letras que estemos usando. Ya, eso es lo que hay que hacer, ir conectando lo que ya vieron con lo que está trabajando y los ejercicios, qué sé yo. ¿Se entiende, no? Bueno, voy a dejar de presentar. Vamos a continuar la próxima clase, ¿ya? Y lo dejamos hasta acá, ¿sí? Para que vayan, se pueden relajar un poquito porque después tienen clase. Así que nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Gracias, les- Chao, profe. Nos Nos vemos. vemos la próxima semana. Ahí No, profe. les estoy Chao. avisando de la prueba, ¿ya? Chao, chao, que les vaya bien. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.